Muy bien, continuamos después de una pequeña pausa. Veamos ahora esta otra parte, ¿no? El aspecto acá cuando continúa hablando Martin Lienard sobre el trabajo de Arguedas y llega a un punto importante que no alcanza a ver con la suficiente lucidez que nos gustaría, ¿no? Y es que distingue el aspecto de que la mayor parte de los escritores y escritoras indígenas crean o empiezan a escribir fuera de la comunidad. Entonces, estando fuera de la comunidad es cuando deciden escribir, ¿no? Y se le hace algo interesante. Él dice, resulta interesante, ¿no?, que se escriba lejos de los vertideros de las lenguas amerindias. Y ahí hay que distinguir con claridad realmente qué está pasando, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y me parece que no hay un esfuerzo agudo, ¿no?, por parte de él en buscar esta distinción, pero la nota, ¿no?, que eso es importante en él. Entonces, esta parte es que realmente, tras esos aspectos, sí, del éxodo indígena, tras estos aspectos del adquirir formas escritas, se han generado ya ciertas condiciones para la escritura. Eso es cierto, son condiciones que se necesitan, ¿no? Porque el éxodo en sí tiene el acceso a la educación o el poder intercambiar, ¿no?, con otras codificaciones, con otras formas de lenguaje, con otras dinámicas. Pero no logra entender o a darnos atreverse a plantearnos un porqué, ¿no? Y desde mi experiencia personal y en el contacto con otros escritores indígenas, me parece bien importante distinguir que uno de los aspectos donde nosotros encontramos el momento para poder escribir y para poder hablar de nosotros es cuando se pone en juego nuestra identidad, cuando está el peligro de verse extinta nuestra identidad, es cuando hacemos uso más fuerte de ella, ¿no? Y entonces es un aspecto importante que nos debe de servir para analizar lo que viene más adelante en el texto de Lienard, ¿no? Porque él dice, bueno, resulta interesante, ¿no?, que lejos de los vertideros de las lenguas amerindias se esté generando literatura amerindia, ¿no? Lo cierto es que dentro de estos nuevos espacios que se han generado, que están alejados de las comunidades, sigue presente nuestra identidad y se pone a debate, ¿no? Se pone a debate y en contraste con otras identidades que son más fuertes, son hegemónicas a veces, ¿no?, y pretenden negar la existencia identitaria. Y al pretender negar la existencia identitaria, entonces hay un aspecto complejo, ¿no?, donde se da diálogo y se da resistencia a la vez, ¿no? Entonces, en estos aspectos de diálogo-resistencia, vemos que también hay el desarrollo de nuevas formas, ¿no?, de expresión. Y estas nuevas formas de expresión, bueno, es adquirir también la parte escrita, ¿no? Entonces, ahí no resultaría algo extravagante, diferente, sino algo plenamente explicable, ¿no? Cuando un migrante de el campo a la ciudad, de una comunidad indígena a la ciudad, o de un entorno urbano indígena, pero que va hacia otro país extranjero y tiene un reto importante enfrente de sí, ¿no?, o una situación que lo deja al borde de un abismo, ¿no?, o perder completamente la identidad, o reforzar esa identidad marchando en contra de aspectos que pretenden homogeneizar una cierta forma de ser. Entonces, estos aspectos importantes hay que distinguirlos con mucha claridad, porque efectivamente cuando se pone en juego la identidad,
hay muchas veces pérdida. Se pierde la lengua, se pierden ciertas costumbres, se pierden ciertos vínculos, ¿no? Incluso en el aspecto romántico, ¿no? De pareja, se deja, ¿no? O se pretende blanquear, ¿no? a la especie, ¿no? Dirían algunos. Se pretenden buscar parejas que tengan poco que ver, ¿no? Con los rasgos físicos característicos, ¿no? De cierta región. Entonces estos aspectos sí son de pérdida, ¿no? De la identidad, de pérdida de esa continuidad histórica, y que son enfrentados, digamos, desde la resistencia a través de muchas maneras, ¿no? Conservar el gusto por la comida es uno de ellos, ¿no? El conservar las visitas a las comunidades para las festividades religiosas, ¿no? Etcétera, es otra parte, ¿no? Conservar la lengua es algo dificilísimo, pero muy importante, ¿no? Pero que a veces se pierden por las dinámicas, ¿no? Y por la falta de espacios de práctica. Entonces hay que ver, situar ahí que la producción de la literatura indígena contemporánea se da muchas veces situada fuera de los espacios de los espacios comunitarios, ¿no? Situada fuera de nuestras propias comunidades. Y es justamente por eso, ¿no? Que ya estábamos comentando. Ahora, cuando distingue también Lienard otro aspecto, ¿no? Dice, bueno, es que hay muchos escritores amerindios que están planteando o produciendo, ya no incluso en su lengua, ¿no? Sino que incluso la exposición de sus narrativas, de sus poemas, de sus planteamientos, cuando los exponen en la lengua amerindia, es decir, en nuestras lenguas maternas, son ya una traducción de lo que el escritor hizo en primera instancia en español. Y hay que ver, porque en cierta parte tiene razón, eso es cierto, pero tenemos que ver que este fenómeno se está dando a través de un planteamiento muy concreto, ¿no? Y este planteamiento muy concreto es que se está respondiendo a la pérdida de la identidad, y se está trastocando, ¿no? Se está trastocando esa pérdida de la identidad a través del reforzamiento de las narrativas, a través del reforzamiento de las formas de expresión y de arte, ¿no? Entonces, aquí es cuando nosotros podemos ver, ¿no? Con mucha claridad, ¿no? Esos momentos del planteamiento. Y ahí es donde distinguimos también que esa nueva producción de la literatura indígena contemporánea está situada ya, ¿no? en esos nuevos espacios, ¿no? Y esos nuevos espacios tienen consigo nuevos diálogos, nuevas formas de poder expresarse y nuevas formas también de resistir y de proyectarse, ¿no? Bien, entonces en grandes rasgos es esto, ¿no? Efectivamente, hay quien escribe desde el español y después lo traduce a su lengua, y es porque como lengua primaria ya no tienen la lengua indígena, ¿no? Sino más bien se tiene como lengua primaria el español o el portugués en su caso, ¿no? El ejemplo de Brasil,